el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el agrado de presentar la noche de hoy el libro América Latina del siglo XIX, texturas, cuadros y textos, de la profesora de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo, María Ligia Coelho Prado, publicado por la Embajada de Brasil en el Perú y el Instituto de Estudios Peruanos. Se encuentra con nosotros en la mesa el excelentísimo señor Carlos Alfredo Lazarín Teixeira, embajador del Brasil en el Perú, el señor ministro consejero Miguel Samanés, director encargado de América del Sur y subdirector de Países del Mercosur, el señor Ricardo Cuenca, director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, y el señor Dr. Carlos Contreras, historiador asociado del Instituto de Estudios Peruanos. Por favor, un fuerte aplauso. Damos paso a las palabras del ministro consejero Miguel Samanés. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer esta oportunidad de permitirme hacer unos breves comentarios sobre el libro de María Ligia Coelho, y gracias también por permitirme este reencuentro con la historia que, confieso, me gustaría fuera más frecuente. Contando esta noche con la presencia de connotados hombres ligados a la historia, mis comentarios van a estar centrados en los elementos del libro relevantes desde la experiencia de mi ejercicio profesional como diplomático. Al conocer el título de la obra pensé que iba a encontrar una aproximación a un periodo de la historia a través de elementos clásicos, y la grata sorpresa fue encontrarme con un libro que desde su primer capítulo empieza analizando, por ejemplo, la participación de las mujeres en la lucha por la independencia, o por otro lado, el nexo entre naturaleza e identidad entre los pueblos americanos. Y es que la autora nos ha presentado a la América Latina del siglo XIX a partir de una visión ciertamente original, que a través de elementos aparentemente aislados e inconexos nos permite construir una visión cabal, holística de la historia del siglo XIX. A través de sus 7 ensayos, que de alguna manera nos evocan a los que José Carlos Mariátegui utilizó para interpretar la realidad peruana, Coelho elabora su análisis con particular estilo, articulando circunstancias históricas y protagonismos de diferentes actores para elaborar la construcción del pensamiento del siglo XIX en América Latina. Vale decir, no hay una aproximación únicamente desde la perspectiva clásica de los fenómenos de poder o de la estructura económica, sino desde el imaginario social y las subjetividades desplegadas en la cotidianidad, que es, como nos lo recuerda la autora, vital para la subsistencia y la legitimidad del ejercicio del poder. Los temas son, y en ese orden, la participación de la mujer en la gesta emancipadora, las desilusiones emanadas del proceso de independencia, las ideas políticas luego de esta, el rol de las universidades, la naturaleza de algunas publicaciones de la época, el análisis del Facundo de Sarmiento y unas reflexiones sobre la naturaleza y su relación con la formación de las identidades. Ciertamente que el siglo XIX es un periodo crítico en el que se gestan los estados-nación en América Latina, pero en el que también empiezan a manifestarse los primeros problemas de este proceso histórico. Este es analizado por la autora desde los sentimientos primigenios generados en las luchas emancipadoras, y que es seguido por el romanticismo de los ideales libertarios. Este espíritu emancipador, según refiere la autora, va a caer luego en el desconcierto y acaso en la desorientación respecto a los modelos a seguir, y como consecuencia de ellos desencadena modelos de sociedad con poco sustento democrático, al constatarse los desencuentros entre las élites gobernantes y las clases dominadas,
generándose problemas de fondo que incluso persisten luego de 2 siglos respecto de dónde es que recae la soberanía popular, discutiéndose así de manera temprana el rol de las élites frente a los cambios demandados desde los sectores populares, tradicionalmente diferidos por la sabiduría de las clases dominantes respecto del momento de cambio. A estos elementos, si se quiere, tradicionales en el análisis del proceso político del 19, se añade el uso de herramientas no convencionales para explicarlo, como el rol preponderante de la mujer en los procesos de emancipación, no valorado en esta dimensión real por los distintos autores que más bien lo mezquinan, o el tipo de lecturas dirigidas al público femenino, o el análisis que realiza acerca de las percepciones que se generan los pueblos a partir de la mera observación de la naturaleza que los rodea, siendo mi concepto notable este fenómeno cuando se describe en el caso de los Estados Unidos la pintura de Daniel Boone acompañando a los colonizadores a través de la garganta Cumberland de George Caleb Dean. Esta refrescante lectura, además de brindarnos una innovadora visión de los procesos políticos del 19, me deja también un inevitable espacio para la reflexión, fundamentalmente acerca de cuánto es lo que desde entonces hemos avanzado en desarrollo político y afirmación de la democracia orientada al progreso económico. Si el 19 fue una especie de periodo formativo de las incipientes repúblicas, creo que bien cabe preguntarse dónde estamos ahora, qué es lo que nos motiva como referentes, cuál es el espacio que existe hoy para el debate de las ideas políticas y los modelos a seguir en un mundo en el que, como consecuencia del proceso de globalización, los espacios, las alternativas y las ideas parecen más estrechos. En última instancia, despliega la discusión de los horizontes utópicos como elementos motivadores del devenir de la historia de América Latina, justamente cuando en nuestros días la coexistencia de modelos de desarrollo se muestra cambiante. Creo también que si por un lado podemos asumir como superadas aquellas visiones del 19 basadas en la naturaleza, algunas de las que por ejemplo nos señalaban como un territorio geológicamente inacabado, por el otro aparecemos hoy como un espacio que política y económicamente todavía está en proceso de cohesión. Y ahí el rol que juega Brasil de cara al futuro creo que será trascendental. Ese Brasil que la autora refiere en su introducción como que es y no es al mismo tiempo América Latina. Ese Brasil que se afirmó y se afirma como América Latina en diversas y variadas manifestaciones políticas, pero que también niega su identidad, ignorando, descalificando y formando estereotipos negativos referentes al mundo hispanoamericano. Es cierto que mucho ha cambiado desde entonces y yo diría que fundamentalmente en la última década en el acercamiento del Brasil a la región, pero la superación de esas distantes y complicadas relaciones culturales y políticas, particularmente en el siglo XIX entre el Brasil y los demás países de América Latina, pero fundamentalmente para la construcción de una identidad regional que se sustenta en la superación conjunta de la pobreza y la exclusión social. Muchas gracias. Buenas noches, soy el embajador de Brasil. Gracias por estar acá, estimados amigos de Miguel Saladez, Ricardo Cuenca y Carlos Contreras. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a los amigos de toda Italia, en particular del Centro Cultural Inca Garcilaso, la persona de amigo Mário Lama, por cedernos esse prestigioso espaço para a apresentação do livro América Latina del siglo XIX, texturas, quadros e textos, da consagrada historiadora brasileira Maria Lídia Prado. Ya era hora de traducir al español este clásico de la historiografía brasileña. Me alegra sobremanera el hecho de que entre todas las embajadas brasileñas en los países hispanohablantes, sea la Embajada de Brasil en Lima
la responsable por la traducción de esta obra. Se trata de un equívoco indicador de que nuestra Cancillería está priorizando la consolidación de las relaciones culturales y académicas con el Perú, en virtud de la creciente demanda por el conocimiento entre nuestras sociedades. Y el conocimiento de nuestros marcos históricos comparativos, nuestra historia compartida y nuestras historias particulares constituyen uno de los elementos fundamentales para el éxito de este objetivo. Por este motivo, la Embajada de Brasil tendrá que incrementar la cooperación académica entre Brasil y Perú, incentivando más investigaciones, seminarios, congresos y cátedras de estudios brasileños, con miras a habilitar la producción y el debate de conocimientos entre la historia y la realidad de nuestros países. En este sentido, la publicación de esta inédita traducción al español representa un importante aporte en esta dirección. Agradezco esta vez también al Instituto de Estudios Peruanos, que designó a sus mejores profesionales para la traducción, publicación y presentación de este primer proyecto que realizamos en conjunto. Tengo la satisfacción de anunciar que la Embajada de Brasil y el IEP ya están trabajando en otros proyectos que en el corto y mediano plazo contribuirán para que los brasileños y peruanos puedan entenderse y así relacionarse mejor. Y dado que esta noche me corresponde la difícil tarea de tejer algunos comentarios respecto de una de las principales obras de interpretación histórica de nuestro continente, creo que no sería inapropiado revisitar algunas consideraciones sobre el sentido de la historia. Bien sabemos que entre los clásicos la historia tenía un sentido pedagógico. La máxima de Cicerón, historia magistra vitae, la historia es la maestra de la vida, parece resumir con apropiada precisión lo que se esperaba del quehacer histórico. Evidentemente no fue esa la pretensión que llevó a María Lígia Prado a realizar su investigación. Sin embargo, notará el lector que sus ensayos, por estar sobre todo relacionados al mundo político, pueden servir como instructivos parámetros de acción en situaciones actuales, en las que encontramos muchas veces circunstancias políticas cuyas soluciones pueden ser desdobladas a partir de experiencias similares del pasado, como mencionó Miguel Sánchez. Una segunda interpretación historiográfica relevante es la de las historiografías nacionales. Célebres historiadores como Gibbon, Macaulay y Michelet ganaron representatividad justamente al elaborar obras que estudiaban el pasado con la intención de glorificar los momentos formativos de sus naciones, sobre todo a partir de la perspectiva colectiva del pueblo, este ente extraño que comenzaba a figurar en los manuales historiográficos, mucho más como objeto que como sujeto de la historia, al lado de las figuras de los grandes líderes, eso sí, vistos como los grandes responsables por los procesos históricos. La América Latina del siglo XIX no fue inmune a esta necesidad de los políticos y estadistas por proveer a las jóvenes naciones de una base histórica que en el límite justificará el propio proceso de independencia. María Lígia Prado, lejos de promover una idílica glorificación de los procesos de independencia, se detiene a analizar la historiografía de este período, lanzando a partir de allí sus consideraciones respecto de la cultura política de la época, trayéndonos interpretaciones bastante originales sobre ese proceso. Otra interpretación historiográfica que me gustaría traer a colación es el marxismo. Todos sabemos que para Marx, inspirado en el sentido teleológico